La noche del 14 de noviembre de 2010, Anastasia Markovskaya, de 18 años, caminaba desde la parada de la escuela número 19 hacia el asentamiento Novi Novoirkutsky, ubicado en las afueras de Irkutsk. De repente, la joven escuchó pasos detrás de ella y luego empezaron a lloverle golpes en la cabeza. Ella cayó al suelo, fingiendo estar muerta, y eso le salvó la vida. Anastasia fue la primera víctima de los despiadados y sanguinarios maníacos que mantenían a toda la ciudad aterrorizada. Estás en el canal Strashnota y hoy te hablaré sobre un dúo de maníacos que se destacan por su edad. La historia que sacudió todo el lejano oriente ruso comenzó en los lejanos años 90. Por cierto, ahora los años 90 están más lejos en el tiempo que el año 2050. Artyom Anufriev nació como el cuarto hijo, el 4 de octubre de 1992 en Irkutsk. Creció sin padre. Su madre, Nina Ivanovna Anufrieva, trabajaba como contadora en una compañía de seguros. La mujer quería mucho a su único hijo. Ella consideraba a su hijo perfecto y si alguien lo criticaba, de inmediato salía en su defensa. Todos los que estaban descontentos con él se convertían en sus enemigos personales. Al ver malas calificaciones en la libreta escolar de Artyom, de inmediato escribía una queja en la que acusaba a los maestros de ejercer presión psicológica sobre su hijo. Cuando Artyom estaba en 9º grado, la dirección de la escuela empezó a buscar un nuevo maestro de física, porque la maestra anterior renunció diciendo que no iba a trabajar con la clase donde estudiaba Anufriev. El niño creció siendo un arrogante egoísta, acostumbrado a considerarse mejor, más inteligente y más talentoso que los demás, y su madre siempre lo apoyaba en eso. No es de sorprender que ese ego desmedido le dificultara relacionarse con sus compañeros. A ella solo le interesaban las calificaciones de su hijo. Para ella, lo más importante era esa apariencia de bienestar. Por eso él siempre estaba bien vestido y arreglado. Ella, probablemente hasta le planchaba los cordones, especialmente en 5º grado. En los primeros años de escuela, el niño era un marginado, pero aún así sacaba buenas calificaciones. Se le facilitaban las clases de inglés y literatura. Anufriev participaba en olimpiadas escolares. Estudió más de 5 años en la escuela de música, tocando la guitarra y el contrabajo. Después, Marina Anufrieva empezó a dedicarle cada vez más tiempo al trabajo, y el niño cada vez pasaba más tiempo solo. Desde la infancia, los médicos notaron un retraso en el desarrollo psicológico de Artyom. Ellos aconsejaban darle al niño más libertad y no limitar su espacio personal, pero ella no seguía sus consejos. Yo misma sé perfectamente lo que necesita mi hijo, respondía ella con orgullo, pero el hijo, al ir creciendo, se resistía de todas las formas posibles al control total de su madre. Se volvió reservado y poco comunicativo. Empezó a evitar la compañía de su madre y en el fondo la despreciaba y odiaba la prisión psicológica que ella le había creado. Su único amigo era Nikita Litkin. Nikita conoció a Artyom Anufriev en el cumpleaños de un amigo en común, donde le confió todos sus problemas y recibió el apoyo que tanto necesitaba. En ese entonces, Artyom estaba en 4º grado. Nikita era un año menor, pero se hicieron amigos. Nina Anufrieva estaba en contra de esa amistad. La mujer no solo les prohibía a los niños comunicarse, sino que también trataba con desprecio a la madre de Nikita. Nikita Litkin nació el 24 de marzo de 1993 y también creció sin padre. Marina Litkina, su madre, trabajaba como vendedora en una tienda de zapatos y casi no se ocupaba de su hijo. 3 veces su padre, Vakhtang, intentó regresar a la familia, pero su esposa y su hijo no lo valoraban y el padre se fue para siempre. Artem Anufriev hablaba de su madre. Tú no entiendes nada de nuestra amistad. No te metas. Él es mi verdadero y único amigo. Nikita era buen estudiante en la primaria, participaba en concursos, era tranquilo y obediente, y en 2004 lo transfirieron a una clase de matemáticas, pero no pudo integrarse al nuevo grupo. Empezaron los problemas con los estudios y luego con el comportamiento. El chico se volvió introvertido, dejó de saludar a sus compañeros de clase y en el fondo envidiaba en secreto a los chicos de familias más ricas. Ellos, en respuesta, empezaron a molestar a Nikita, pero él no se defendía, solo les gritaba «muéranse», por lo que lo apodaron Jimbo, en honor al adolescente sombrío y cruel de los Simpson.
A Nikita lo atrapaban seguido pintando las paredes del edificio donde vivía y también lo agarraron robando cosas pequeñas. Lo regañaban y lo dejaban ir, les daba lástima porque no tenía papá. En pocas palabras, Nikita creció como hierba mala, a nadie le importaba, excepto a su único amigo. Artyom y Nikita se entendían con media palabra, los mismos problemas, los mismos intereses y el mismo deseo de ser notados y populares. Artyom logró quitarse la etiqueta de marginado cerca del último año de la escuela, pero también perdió sus buenas calificaciones, terminando el 11º grado como un estudiante mediocre. Nikita empezó a faltar a la escuela en 8º grado y solo logró terminar hasta el 9º. Él intentó entrar a un instituto 2 veces, pero en la primera lo expulsaron por bajo rendimiento académico y en la segunda tuvo un conflicto con sus compañeros de grupo. Ellos no solo empezaron a molestarlo, sino también a extorsionarlo por dinero. La madre presentó una denuncia ante la policía, pero luego la retiró y Nikita ya no volvió a las clases por miedo a represalias. A Artyom le iba un poco mejor. Después de la escuela, el chico ingresó a la Universidad Estatal de Medicina de Irkutsk mientras trabajaba como ayudante en el Museo de Arte. Desde 2008 los amigos, aún jóvenes, empezaron a pasar tiempo en internet, a trollear a todos y a escribir todo tipo de cosas desagradables. Le escribían a todos sin distinción. Una vez, Artyom se burló de la nacionalidad de un adolescente armenio. Provocó un conflicto a propósito, burlándose de la familia armenia en internet. El armenio le propuso que respondiera por sus palabras y le retó a una pelea. Durante la pelea, 5 chicos armenios que llegaron juntos le dieron una fuerte golpiza a Anufriev. Por supuesto, su madre no iba a tolerar eso y demandó a los agresores ante el tribunal. Pero al final nadie fue castigado, aunque se abrió un caso penal. A la familia Anufriev se le pagaron 50.000 como compensación por daño moral. El caso de la familia Anufriev se cerró, anunciando la reconciliación de las partes. Después, en internet, Artyom les contaba a todos cómo se enfrentó heroicamente a 5 personas. Pero nadie lo valoró, es más, lo acusaron de presumido y conflictivo, molestos porque no pudo hacerse famoso. Él llegó a odiar a los armenios con todo su corazón, y con el tiempo, la rabia no se calmó, sino que se extendió a todas las personas. Nikita lo entendía y lo apoyaba. En su vida también lo perseguían puros fracasos. A ambos no los aceptaban en la sociedad. Los amigos decidieron no buscar la amistad, sino obtener el reconocimiento general de otras maneras. Ahora soñaban con hacerse famosos, para volverse célebres y demostrarles a todos de lo que eran capaces. La forma más sencilla de hacerse famosos, según ellos, era formar una banda de música. Así fue como nacieron los malvados gnomos. En internet, los chicos subían su música, pero tenían pocos oyentes y sus creaciones eran más objeto de burlas que de elogios. Nada de aplausos, solo burlas mordaces. Enojados con el mundo entero, abandonaron su fallido emprendimiento. Al poco tiempo, Artyom encontró una comunidad de skinheads en Irkutsk y quedó fascinado con su estética. El chico asistía a las reuniones con frecuencia e incluso llevó a Nikita a una de ellas, pero eso no duró mucho. Al enterarse de que el patronímico de Nikita era Vakhtangovich, le pidieron a Artyom, por razones obvias, que no volviera a llevar a su amigo. Y pronto los chicos se desilusionaron. Los jóvenes adeptos pensaban que se reunirían para vengarse de las minorías étnicas, ir a manifestaciones y ondear símbolos nazis. Pero en vez de eso, vieron simples borracheras y discursos interminables sobre nacionalismo. Artyom tampoco tenía reparos en expresar sus pensamientos y una vez dijo que primero había que atacar a los ancianos y a las chicas. A él le parecía obvio, ya que ellos no podrían defenderse, pero resultó que no se podía hablar de eso en voz alta. Así, al adolescente casi lo golpean y terminó completamente decepcionado, pensando que su ideología era demasiado blanda y pasiva. El líder de los skinheads, apodado Boomer, dijo que Artyom en realidad no era un skinhead, porque sus puntos de vista eran completamente diferentes. Tampoco le gustó la idea de Anufriev de que era mejor atacar a quienes no pudieran defenderse. Esa ideología cobarde iba en contra de los principios de la comunidad.
A los chicos los expulsaron y les desearon que se curaran y solo después intentaran unirse a cualquier comunidad. Después de la afición por los skinheads, siguió la amistad con los nacionalistas locales. Friedrich Joiber-Schulz de Shelesnogorsk se hizo bastante amigo de los chicos. Los entendió y les recomendó leer el libro Nacidos para odiar. Este libro les gustó mucho. En él leyeron sobre un estado psicológico de una persona que se parecía mucho al suyo propio, y los jóvenes empezaron a resolver sus propios problemas tal como se describe en el libro. También uno de los motivos fue el deseo de parecerse a los asesinos seriales que veían en la televisión y sobre los que leían mucha información en Internet. En 2007 en la televisión pasaban programas sobre el maníaco de Vitsevsky, Alexander Pichushkin, quien cometió varias decenas de crímenes en Moscú y sobre quien hay videos en el canal Strashnota. Por cierto, si por alguna razón están viendo Strashnota fuera de YouTube o Telegram, entonces están viendo imitaciones, copias falsas, piratas y resubidas. Y Strashnota ahora solo está en YouTube y en Telegram. Bienvenidos. Interesado, Anufriev creó en Internet el grupo Pichushkin, nuestro presidente, en el que incluso publicaron la campaña electoral de su candidato. El 13 de febrero, un día antes del aniversario de la ejecución del maníaco Chikatilo, él subió a la red su retrato firmando Andrei, noche de luto. También, el interés de los jóvenes asesinos del martillo fue despertado por la banda de Irkutsk Magia de Sangre, a quienes se les dictó sentencia el 1 de marzo de 2010 y de quienes hay videos en el canal Strashnota, y los maníacos de Dnipropetrovsk, Víctor Saenko e Igor Suprunyuk. No soy un maníaco. Pues yo no soy un maníaco. Bueno, para mí daba igual, pero de alguna manera siempre resultaba que mi cómplice era quien eliminaba a las víctimas. Nikita Litkin creó un grupo en internet llamado Banda Antivagabundos de Irkutsk Magia de la Sangre, y en su nueva banda musical llamada Pugachova Desmembrada dedicaron uno de sus álbumes a la banda de Shumkov. En sus canciones declaraban abiertamente su intención de continuar la causa de Shumkov. Nikita Litkin escribió en internet: la banda Pugachova Desmembrada será la continuadora de la causa de Magia de Sangre no solo en el sentido musical, sino también en el sentido real. En nuestro grupo no hay lugar para los farsantes. Solo se permite a quienes deciden el destino de la chusma o a quienes están a punto de comenzar acciones serias. Si estás decidido, este es tu lugar. Artyom y Nikita no solo admiraban a los maníacos de su época, sino que también tomaban nota de los métodos para cometer crímenes. El hecho de que todo el proceso pueda grabarse en video es como los maníacos de Dnepropetrovsk y la magia de la sangre, en principio, dictadura. No aprendían de los errores para seguir sin ser atrapados. Soñaban con ser mejores que Chikatilo, Pichushkin y todos sus ídolos. Pero los jóvenes seguían siendo desconocidos y a nadie les importaban, lo que los enfurecía aún más. Los vecinos de los Anufriev empezaron a escuchar gritos y sonidos extraños provenientes de su departamento, como si el chico golpeara la pared con los puños. Artyom gritaba: «¡Odio a todos! ¡Y los voy a matar!». Los vecinos estaban seguros de que el hijo golpeaba a su madre. Escuchaban: «Déjame en paz, ahora te voy a golpear otra vez». Artyom tampoco ocultaba que la relación con su madre era tan terrible que temía no poder controlarse y acabar matando a la mujer. Al mismo tiempo, Nikita también empezó a tener problemas con su madre. Las peleas y los escándalos provocaron pequeños trastornos mentales y comenzó a sufrir de insomnio. Marina Litkina recuerda: siempre le decía que en el mundo hay mucha bondad y que hay más personas buenas que malas y que uno debe aprender a perdonar. Intenté protegerlo de los problemas mientras pude y con eso le arruiné la vida. Dejé de ser una autoridad para él porque yo misma soy solo una mujer débil que no ha logrado nada en la vida, que solo trabajaba de la mañana a la noche para sobrevivir de alguna manera. Tarde en la noche, sentados en la tubería de calefacción cerca de la casa de Nikita Litkin, ellos observaban la escena de cómo un borracho golpeaba brutalmente a su pareja. Por los gritos borrachos se podía entender que ella no logró conseguir otra botella y por eso recibió el castigo merecido.
En ese momento, ambos sintieron una especie de euforia por la escena de violencia. Se miraron y asintieron en silencio. Después de muchos años de amistad, ambos aprendieron a entenderse sin palabras y a leer los pensamientos del otro. ¿Cuándo salimos de cacería?, preguntó Nikita. Él siempre jugaba el papel secundario en su dúo. Hasta mañana, respondió Artyom apretando el puño. La vida criminal de los jóvenes soñadores no comenzó tan bien como ellos imaginaban. Los chicos salieron a cometer el crimen con inseguridad y eligieron como víctima a un hombre joven, quien no solo les quitó el martillo, sino que también los derribó, haciendo que huyeran sin mirar atrás. Ahora planeaban el crimen con aún más cuidado y decidieron atacar a alguien que no pudiera defenderse. Desde principios de noviembre, los jóvenes caminaban todos los días por la misma ruta, desde la parada de la Universidad Estatal hasta Akademgorodok, de las 6 de la tarde a las 10 de la noche. Buscaban a la víctima que necesitaban, observando a los transeúntes y pensando si era la indicada o no. También idearon cometer sus fechorías por la noche, para que sus madres no supieran que sus hijos no estaban en casa. Ellas solían trabajar de noche. Los chicos salían vestidos con ropa oscura, gorros negros y guantes. La primera víctima tuvo mucha suerte. Anastasia Markovskaya no solo sobrevivió, sino que también recordó las características de los atacantes. Al día siguiente, ella presentó una denuncia ante la policía, pero los agentes no iniciaron una causa penal, argumentando que no se había robado nada, aunque Markovskaya estaba dispuesta a describir las características de los atacantes. Al día siguiente, Anastasia contó todo lo sucedido en el foro de internet de Akademgorodok. Nikita le escribió palabras de apoyo, solo por diversión, no por lástima. Pero lo escribió en el foro, tuvo miedo de escribirle en privado. Le pidió a Anastasia que describiera todo lo que sintió en el momento del ataque. Pero después de un tiempo, la chica dejó de responder y ya no volvió a aparecer, pero a los jóvenes delincuentes les dieron muchas ganas de atacar a alguien más. 10 días después, volvieron a atacar a una mujer, pero esta vez de mayor edad. La mujer tenía 46 años y venía del trabajo. Esta vez, algo volvió a interponerse en el camino de los sádicos, y no le hicieron daño, solo le robaron la bolsa. Se abrió un caso penal, pero nadie se molestó en relacionarlo con el primero. El 1 de diciembre de 2010, atacaron de nuevo a una mujer. Se llevaron una bolsa, pero la mujer gritó desesperadamente y los dos cobardes muchachos huyeron antes de poder hacerle daño. En la bolsa encontraron 500 rublos y después los usaron para comprar mazos de goma. Nikita y Artyom tenían miedo de andar con un martillo, porque eso podía levantar sospechas, pero los mazos de goma no llamaban mucho la atención, como si trabajaran en algún lado. Y la punta de goma se pone muy dura con el frío, como el acero, y además el sonido del golpe es muy silencioso. Los jóvenes delincuentes ya no podían esperar más, y en pocas horas cometieron un nuevo ataque. Antes de eso, Artyom encendió la grabadora en su teléfono, solo por diversión. Solo por diversión, no más por risa. La víctima de los del martillo fue Danila Semenov, de 12 años, con quien estudiaban en la misma escuela. El niño iba a deslizarse por la colina en su trineo y fue una presa fácil para los del martillo. Nikita Litkin atacó primero, aturdiendo a Danila con un golpe de mazo en la cabeza, y Artyom Anufriev continuó golpeando al niño caído con un bate de béisbol. En la mano de Danila encontraron un hematoma, evidentemente, o intentó protegerse de los golpes del bate con la mano, o uno de los sádicos lo agarró bruscamente del brazo. El final fue un cuchillo de bolsillo que Litkin le clavó al niño en la sien hasta el mango. El pequeño Danil aún estaba vivo cuando lo encontró su hermano menor, quien llamó a sus padres. Al principio, los criminales querían huir, pero después cambiaron de opinión y decidieron ver qué pasaba después. Ellos estaban parados cerca, observando a la familia. La madre de Danil, Svetlana, los vio, pero no les dio importancia ni les prestó atención. La ambulancia llegó tarde debido al tráfico en las calles, y el niño falleció antes de que llegaran los médicos. La grabadora en el bolsillo de Artyom seguía funcionando, y los martilleros escucharon esa grabación más de una vez. Nunca se abrió una causa penal.
Consideraron lo sucedido como un accidente, atribuyéndolo a que el niño se deslizaba por la colina y chocó contra un abedul a gran velocidad. Aunque no había absolutamente nada cerca en la nieve con lo que el niño pudiera haberse golpeado la cabeza si el trineo estaba en buen estado. Además, la pendiente de la colina por la que se deslizaba el niño era de solo 10 grados y una herida de arma blanca en la cabeza definitivamente no parece una lesión accidental. Miren, la mamá lleva, sí, alimenta, cuida, compra toda esta ropa. Esa es solo la envoltura, solo la masa. Y falta el relleno, la atención. Más tarde, durante la investigación, Artyom y Nikita confesaron que solo practicaron con el niño. 2 semanas después, en el mismo lugar donde Danil Semyonov perdió la vida, Anufriev y Litkin atacaron a Olga Mikhailovna Pirog, quien era empleada de un instituto de investigación y regresaba a casa del trabajo. Ella tenía 69 años. Los del martillo comenzaron a grabar audio desde el momento en que se preparaban para el ataque. Le quitaron el gorro a la mujer y la golpearon en la cabeza para asegurarse de aturdirla y luego en el cuerpo le contaron 30 puñaladas aunque el dinero y las joyas no fueron tocados. Precisamente a esta víctima de los jóvenes delincuentes se le consideró erróneamente como la primera. Después de este caso, los habitantes de Akademgorodok organizaron una manifestación y decidieron formar brigadas especiales para patrullar las calles. Anufriev y Litkin, por supuesto, participaron activamente en las manifestaciones junto con los vecinos asustados, pero nadie sospechó de ellos. Escucha, pero tú y tu amigo Nikita Litkin, si no mal recuerdo, también iban con los brigadistas a buscar, ¿recuerdas? ¿Yo fui brigadista? No, eso no pasó. ¿De dónde sacaste eso? Me lo contaron. ¿Y quién te lo contó? ¿El investigador? Escucha. Probablemente el investigador. Bueno, el investigador puede contar muchas cosas. Además, Nikita y Artem seguían todas las noticias y leían los foros de la ciudad sin dudar en escribirles a sus víctimas y preguntarles sobre su salud. El 29 de diciembre de 2010, Artem y Nikita cometieron 2 ataques. La primera víctima fue Inés Svetlova, quien milagrosamente logró salvarse. No sufrió heridas graves y solo perdió su bolso, que Anufriev y Litkin tiraron casi de inmediato. A las 7 de la tarde, apenas una hora después de Inesa, atacaron a Yekaterina Karpova, de 22 años, que estaba en la semana 35 de embarazo, y a su hermana menor, que tenía solo 5 años. La joven trabajaba como entrenadora deportiva en la escuela donde Artem y Nikita estudiaban y se dirigía a su casa en la zona de casas particulares de Akademgorodok. Cerca de las vías del tren, las chicas se toparon con Anufriev y Litkin, pero Yekaterina no les prestó atención, ya que estaba hablando por teléfono. Los valientes criminales atacaron por la espalda. La pequeña Olia logró escapar, aunque Nikita Litkin la apuñaló en el costado y el hombro. Más tarde, a la niña le encontraron un hematoma extenso en el área del hombro y el hígado. A Yekaterina le rompieron la cabeza y le fracturaron los dedos, incluso a pesar de que gritaba que estaba embarazada. Un coche que apareció de repente desde la esquina asustó a los criminales, gracias a lo cual ella sobrevivió. Al entrar en la sala de recepción del centro de ayuda, Yekaterina vio a una mujer con lesiones similares que salía del consultorio del médico con la cabeza vendada. Era Inés Svetlova. Más tarde, los criminales decían que matar a una mujer embarazada para ellos era un doble placer, porque en realidad eran 2 víctimas al mismo tiempo. Ellos buscaban sumar víctimas para superar a los maníacos más crueles y volverse aún más famosos. El 1 de enero de 2011, alrededor de las 5 de la mañana, Anufriev y Litkin atacaron a un hombre sin hogar cerca de unos contenedores de basura en la calle Lermontovo. Los asesinos del martillo le asestaron unas 40 puñaladas y le destrozaron la cabeza con mazos congelados. El hombre sin hogar no sobrevivió, falleció en el hospital y nadie identificó su cuerpo. En el caso, figura como el cadáver número 20. Por sospecha de asesinato fue detenido un indigente de 19 años llamado Vladimir Vasilevsky, en cuya ropa se encontraron rastros de sangre.
El propio sospechoso contó que la noche del 1 de enero la pasó en una alcantarilla, pero el agente que lo interrogó decidió obtener la confesión a su manera. Las amenazas y las golpizas obligaron al inocente a confesar el crimen. Vladimir Vasilevsky escribió una confesión por homicidio, pero lo hizo bajo el dictado del investigador. Al acusado lo sentenciaron a 4 años, revisaron el grupo sanguíneo de la sangre hallada en la ropa y también grabaron las declaraciones en cámara, habiéndole contado de antemano dónde estaban los contenedores y el cadáver para que no quedaran dudas en el caso. Posteriormente, el investigador Korchevsky, al llevar el caso de los asesinos del martillo, verificó las declaraciones de Vasilevsky y descubrió que el investigador Yuri Fyodorov había ordenado una pericia genética. Pero envió el caso al tribunal sin esperar los resultados de la prueba. En realidad, la pericia demostró que el ADN de la sangre en la ropa del acusado no coincide con el ADN de la persona fallecida. En mayo de 2012, Vasilevsky fue liberado del penal después de 1 año y medio de prisión y todos los cargos fueron retirados. A Yuri Fyodorov, a finales de julio de ese mismo año, lo acusaron de falsificación de pruebas y lo suspendieron del servicio, y al agente que usó fuerza física y presionó al sospechoso nunca lo encontraron. Por la sentencia ilegal, el abogado de Vasilevsky exigía 3 millones de rublos, pero al final el tribunal de Irkutsk obligó al Estado a pagar una compensación de 300.000 rublos. A finales de enero, los martilleros atacaron a un joven de su misma edad, Oleg Semyonov, un estudiante que regresaba tarde en la noche del club Estratosfera. Él logró escapar y sobrevivió, y más tarde los médicos le diagnosticaron heridas desgarradas y contusas en la cabeza, conmoción cerebral y traumatismo cráneoencefálico. Unos días después, el 3 de febrero de 2011, atacaron a una mujer mayor, pero de nuevo no lograron terminar lo que empezaron. Fueron ahuyentados por unos transeúntes. La mujer fue llevada al hospital con un traumatismo cráneoencefálico abierto. Una semana después, Nikita y Artem atacaron de nuevo a una mujer, quien sobrevivió gracias a que los delincuentes fueron ahuyentados por un auto que pasaba cerca. Los fracasos enfurecían mucho a los maníacos novatos. Querían terminar al menos un trabajo, liberar la rabia y la adrenalina acumuladas. Y además grabarlo en video y tal vez incluso enviárselo a su nuevo amigo por correspondencia en internet. Lograron completar el trabajo el 21 de febrero de 2011, quitándole la vida a Alexander Maximov. El hombre regresaba de visitar a su hermana muy borracho cuando Artyom y Nikita lo atacaron. A Alexander le destrozaron completamente la cabeza y la mandíbula. Nikita le disparó en la nuca con un arma neumática Baikal que habían comprado recientemente. Y Artyom intentó extraer los globos oculares del cráneo de la víctima, pero no pudo porque no conocía la anatomía. En la reconstrucción del crimen, Artyom luego afirmó que fue Nikita y no él quien intentó sacar los ojos. A Alexander Maximov la enterraron en un ataúd cerrado y sin cabeza, ya que los restos del cráneo fueron conservados como pruebas. Una semana después, los del martillo tuvieron una pelea muy fuerte. En un arranque de ira, Artyom soltó: «¿Qué podrías hacer sin mí, perdedor?». Nikita se ofendió y decidió demostrarse a sí mismo y a su amigo que él solo era capaz de cometer un crimen. Y atacó a una mujer que estaba sentada en una banca cerca de la entrada del edificio. Ella se llamaba Nina Kuzmina. Ella estaba absorta en su propio teléfono y tecleaba algo frenéticamente con los dedos entumecidos. Nikita golpeó a Nina con un mazo en la cabeza, pero la mujer no perdió el conocimiento, solo gritó desesperadamente. Litkin golpeó de nuevo. Al escuchar el grito, Alexander Cherbyakov salió corriendo del edificio. Nikita no podía enfrentarse a un hombre adulto y saludable. Tuvo que huir hacia los garajes, pero en el último segundo logró arrebatarle el teléfono a la víctima. Unos días después, los amigos se reconciliaron y por la noche atacaron a un vagabundo, Roman Faisulin. Él pasaba junto a ellos, no muy lejos de la casa de Anufriev. Artyom le disparó 2 veces en la cara con una pistola de aire comprimido. Después él y Nikita arrastraron el cuerpo del hombre a unos arbustos y empezaron a apuñalarlo en la cabeza, la ingle y el pecho. Litkin intentó cortar la mano, pero el cuchillo era demasiado pequeño y solo logró cortar el meñique.
Al llegar a casa, Artyom no podía alejarse de la ventana desde donde observaba la delgada línea roja en la nieve e incluso tomó una foto de esa vista con su teléfono. Después de que se encontró el cuerpo de Faisulin, se llevó a cabo otra manifestación en Akademgorodok. La gente exigía que se tomaran medidas. Para ese momento ya se sabía que los criminales eran dos y que su edad era aproximadamente de 16 a 18 años. También había descripciones físicas, las cuales fueron dadas por su primera víctima, Anastasia, así como Nina Kuzmina y Alexander Cherbiakov. Los criminales se deleitaban con la impunidad, pero decidieron esperar antes de cometer nuevos delitos. Los activistas en Akademgorodok patrullaban las calles, los residentes trataban de no caminar solos, pero los asesinos del martillo también estudiaban y trataban de asistir a las reuniones. Además, en cada nuevo crimen se llevaban algo de la víctima como recuerdo, por ejemplo, dientes, carteras, o tomaban fotos y videos como recuerdo. Los residentes de Akademgorodok estaban enojados con la policía y exigían a las autoridades una investigación completa. Anufri y Fletkin entendían que los estaban buscando, pero ya no podían controlar su agresión enfermiza. Poco después, atacaron a una mujer sin hogar, quien sobrevivió porque un policía que vio lo que sucedía desde la ventana de su departamento asustó al criminal. La siguiente víctima también fue una mujer, pero esta vez en un callejón, y en lugar de un cuchillo usaron desarmadores. Los atacantes huyeron, dejando a la víctima con vida, temiendo llamar la atención. Solo robaron su bolso. El último crimen lo cometieron los maníacos de Akademgorodok el 3 de abril de 2011. La víctima fue una mujer sin hogar llamada Leftina Kuidina. Anufriev y Litkin primero acabaron con ella y luego grabaron en video el ultraje al cuerpo de la desafortunada. De hecho, la cámara la tomaron especialmente para esto del tío de Nikita. En la grabación se ve cómo Nikita corta con un cuchillo el lóbulo de la oreja de la mujer, después intenta sin éxito cerrar las muñecas y extraer los globos oculares. Enojado, le clavó el cuchillo en el ojo a Leftina con fuerza y luego la golpeó varias veces más en la cara. Esa misma tarde, Artyom copió el video de la memoria USB y se lo envió a su amigo con intereses similares, Ilya Ustinov de San Petersburgo. Quería presumir el video aterrador para recibir admiración y reconocimiento, pero él no consideró el video tan impresionante, aunque de todos modos lo difundió en internet. Más tarde, los martilleros dejaron el lóbulo de la oreja en las escaleras de la escuela número 19 donde alguna vez estudiaron. Unos días antes del arresto, Marina Litkina le encontró un cuchillo a su hijo. Nikita se justificó diciendo que lo llevaba para defensa propia. Empezaron a colgar retratos hablados de los criminales buscados por toda la ciudad. Al verlos, la abuela Litkina y su hijo Vladislav sospecharon que algo andaba mal. El tío de Nikita fue a visitarlos para hablar, pero su sobrino no estaba en casa, así que tomó la videocámara y se fue. Al ver las grabaciones en las que los martilleros profanaban el cuerpo de la mujer sin hogar, Aleftina Kudina, Vladislav fue inmediatamente a la policía y en 1 hora y media Nikita y Artem fueron detenidos. Litkin reaccionó tranquilamente al arresto y se entregó. Anufriev incluso sonrió. Por fin todos sabrán de nosotros. Para la medianoche ambos habían confesado. Anufriev, al firmar el protocolo, imitó a Pechushkin y le dijo al investigador, como decía un héroe, denme un vaso de whisky y un puro, y sabrán tanto de esta vida que se les pondrán los pelos de punta. En realidad, ambos maníacos cambiaban sus declaraciones con frecuencia. A veces asumían toda la culpa, otras veces se culpaban mutuamente, pero después se tranquilizaron y eligieron ciertas estrategias. Según Anufriev, la idea de quitarle la vida a alguien fue de Litkin. No soy un maníaco. Los maníacos son esos que están allá detrás de la pared, los que cortan orejas. Nikita, sí. También el chico dijo que no sintió el alivio que tanto esperaba. Y cometió el delito porque se dejó llevar por los caprichos de su amigo y estuvo navegando en internet, pues, donde no debía. Intentando echarle la culpa a su amigo, Artyom no se detenía ante nada. Voy a hablar directamente. Él es el líder, no influía, pero era el instigador de los delitos.
Nikita Litkin declaró que solo no habría cometido el delito, porque hacerlo solo no le resultaba interesante. Lo hacíamos con Artyom, me gustó. Estábamos sentados en mi casa. Después fuimos y compramos cuchillos. Bueno, para eso específicamente. En una entrevista, Litkin declaró que habría continuado con su actividad delictiva si hubiera permanecido en libertad, y no se retractó de sus palabras. Sin embargo, los investigadores pensaban lo contrario. En realidad, Artyom Anufriev era el líder no oficial. Los chicos realmente se necesitaban el uno al otro y no habrían comenzado a cometer estos terribles crímenes por separado. Pero el cerebro era precisamente Anufriev y el ejecutor era Litkin, ya que se estableció que todas las heridas de arma blanca las causó Nikita. Y Anufriev seguía diciendo en todas las entrevistas que Litkin era el instigador y el líder. El investigador, después de que se dictó sentencia contra los del martillo, declaró: estos adolescentes se aislaron y se centraron el uno en el otro porque encajaban perfectamente entre sí. Anufriev era un líder que quería que lo entendieran con solo mirarlo. Litkin era un ejecutor que soñaba con aprobación y reconocimiento. Durante el registro a Artyom y Nikita se encontraron un mazo, 4 dientes, gorros con aberturas, una pistola de aire comprimido, navajas plegables, videos horribles, memorias USB, blocs de notas y cuadernos con materiales de carácter extremista. La madre de Anufriev defendió a su hijo hasta el final e incluso destruyó uno de los papeles que claramente podía comprometer al chico. Y lo hizo en presencia de los investigadores y agentes operativos. El tribunal eligió como medida cautelar para los del martillo la detención bajo custodia por un periodo de 2 meses. Posteriormente, los plazos se extendieron muy a menudo debido a la realización de peritajes médicos, psicológicos y criminalísticos. El 13 de octubre de 2013, cuando una vez más se vencieron los plazos, los abogados de Anufriev presentaron una solicitud en la que pidieron al tribunal cambiar la medida cautelar por una prohibición de salir de la localidad. El propio Anufriev declaró que ya no representa un peligro para la sociedad. Por supuesto, el tribunal no estuvo de acuerdo con los argumentos de la defensa. La sesión del tribunal comenzó con la lectura del escrito de acusación, que el fiscal leyó durante más de 1 hora. Por separado, a Artyom Anufriev se le presentaron cargos en 14 episodios por involucrar a un menor en actividades delictivas, ya que Litkin tenía 17 años en el momento de casi todos los crímenes. Litkin solo rechazó la culpa por extremismo, mientras que Anufriev se negó a admitir su culpa prácticamente en todo. La pericia psiquiátrica forense declaró a los del martillo como imputables. Sin embargo, en el centro de detención preventiva, Anufriev fue registrado como una persona propensa a autolesionarse y a intentar suicidarse, y los psicólogos trabajaron con él por separado. En la reconstrucción de los hechos, los sospechosos fueron acompañados por 20 agentes operativos cada uno para evitar la justicia por mano propia y el linchamiento por parte de los habitantes locales y las familias de las víctimas. El juicio fue muy difícil desde el punto de vista psicológico. Algunas víctimas y testigos se negaban a declarar. Algunos por la gran difusión del caso y otros simplemente no querían recordar esos terribles acontecimientos. Durante el juicio, varias veces hubo que hacer recesos porque alguno de los testigos se desmayaba. Anufriev al principio se comportó de manera muy cínica en el juicio, pero después se cansó del papel de asesino de sangre fría y lloró 2 veces, tras lo cual empezó a contradecirse en todos sus testimonios, y trató de echarle la culpa de todos los asesinatos a Litkin. Decía que en realidad no le hizo daño a nadie, que solo estaba presente y miraba mientras otros lo hacían. Y al final declaró: yo estoy involucrado en el caso de Pirog y en el de Wedinoy. Nikita Litkin, por su parte, durante todo el juicio, se veía muy distante. Una vez, después de dar testimonio durante 4 horas, al chico le dolió mucho la cabeza y el interrogatorio se pospuso para otro día. Por alguna razón, al principio Artyom Anufriev estaba seguro de que saldría en libertad y no habría cargos. Nikita Litkin, en cambio, aceptó su destino. El 16 de octubre de 2012, Artyom se cortó el costado del cuello y se arañó el abdomen con una navaja de afeitar que había escondido en el calcetín. Todo esto en el tribunal.
Nunca pudo explicar por qué lo hizo, pero su abogado consideró que fue consecuencia de un arrebato emocional. Probablemente esto se debió a que la madre de Anufriev asistió por primera vez a una audiencia del tribunal. Y antes de pasar a las sentencias, intentemos entender quiénes eran realmente Litkin y Anufriev, o más precisamente Anufriev y Litkin. Nikita Litkin es un joven mentalmente inestable, con una personalidad pasiva y fácilmente influenciable, propenso a depender de un amigo más fuerte y dominante. De niño era tranquilo y obediente, pero desde la adolescencia empezó a mostrar signos de aislamiento, retraimiento social y problemas de conducta. Su desarrollo tuvo lugar en un entorno de negligencia familiar, ausencia de una figura paterna e inestabilidad emocional de su madre. Al no ser aceptado en ningún grupo, se volvió antisocial, vulnerable y con una sensación interna de inferioridad. Litkin sentía envidia de sus compañeros más exitosos y albergaba una agresión latente que luego empezó a manifestar a través de pequeñas infracciones y después en el marco de una sangrienta alianza con Anufriev. A pesar de que era él quien infligía la mayoría de las heridas en vida, psicológicamente seguía siendo un ejecutor que necesitaba aprobación. Su carta final en el tribunal, a la que aún llegaremos, demuestra arrepentimiento y debilidad, no una verdadera reflexión, mientras que su final, del que hablaremos más adelante, confirma su crónico sentimiento de impotencia, soledad e inestabilidad mental. Artyom Anufriev es un joven narcisista, intelectualmente desarrollado, pero profundamente frustrado, con rasgos marcados de psicopatía, egocentrismo patológico y fantasías sádicas. Desde temprana edad mostraba signos de arrogancia, se sentía intelectualmente superior, no reconocía autoridades y era incapaz de establecer relaciones constructivas ni con sus compañeros ni con su madre. La crianza bajo condiciones de sobreprotección y control total llevó a la formación de una personalidad hostil que buscaba dominar y expresarse a sí mismo a través de la destrucción. Artyom buscaba constantemente reconocimiento, respeto y poder, pero no podía lograrlos de una manera socialmente aceptable. El fracaso en la autoidentificación escolar, creativa e ideológica, el rechazo por parte de los skinheads y neonazis y el no tener éxito en la banda musical lo llevaron a elegir la forma más radical de autoafirmación, la violencia serial. En el tándem con Litkin, él actuaba como líder ideológico, manipulador y director. Incluso después de ser arrestado y en el juicio, Anufriev continuó interpretando un papel, maniobrando entre declararse culpable, largos intentos de justificarse y mostrando un claro interés por su propia fama e imagen de alguien especial. Su comportamiento se caracteriza por una afectividad superficial, baja empatía, imaginación sádica, deseo de poder simbólico y sed de atención. Psicológicamente es un clásico representante de la tríada oscura, con rasgos de narcisismo, maquiavelismo y psicopatía. Bueno, miren, si de repente quieren ver su entrevista completa, la voy a dejar en Telegram, el enlace estará en la descripción. Se van a sorprender de lo increíblemente escurridizo y desagradable que es este tipo, que no inspira nada bueno. Es una entrevista que recomiendo mucho para los interesados en verla. Es un tipo muy escurridizo. El fiscal pidió al tribunal sentenciar a Artyom Anufriev a cadena perpetua y a Litkin a 25 años. Litkin aceptó la sentencia. Incluso hizo público en el tribunal una carta de arrepentimiento. Aquí en el centro de detención preventiva llevo ya 1 año y medio, he pasado por mucho y he reflexionado mucho. Pensé en mi vida, recordé mi infancia, a mi mamá, a mis amigos de la niñez y entendí que hace mucho tiempo, en la infancia, sí fui feliz. Después, en 6º grado, conocí a Artyom y me cambié a otro salón. Ese fue el momento que marcó el comienzo de mi final. En el nuevo salón no tenía amigos. Los amigos de la infancia se habían ido cada quien por su lado. Mis compañeros no me aceptaron y me humillaban. Ya no quería nada, ni estudiar, ni ir a los entrenamientos, y para ser honesto, tampoco quería vivir. No podía contárselo a mi mamá, pensaba que era vergonzoso, además de que iría a la escuela a reclamar.
Me llené de rabia contra todos, perdí la fe en mí mismo, en la gente y en la justicia. Solo se lo contaba a Artyom. Él me apoyaba en todo, también tenía problemas en casa con su mamá y en la escuela. Ahora recuerdo todo y pienso, fui un tonto. Debí haber vivido de otra manera, no prestar atención a las burlas y humillaciones, demostrar de otra forma que no soy un tonto y que valgo algo, ponerme a estudiar, regresar a el club de lucha. Ahora entiendo que al quitarle la vida a personas débiles e indefensas, yo mismo mostré mi debilidad y no le demostré nada a nadie. Soy culpable ante las personas y estoy listo para recibir el castigo. Me siento mal cuando pienso en lo que hice. A veces me veo como desde afuera y no creo que haya sido yo. Si pudiera cambiar todo y empezar de nuevo, jamás volvería a cometer esos crímenes. Litkin, noviembre de 2012. Por cierto, tengo la sensación de que es una carta bastante sincera. ¿Ustedes qué opinan? Escriban sus comentarios. Será interesante leerlos. La última palabra de los acusados estaba programada para el 12 de marzo de 2013, pero no se llevó a cabo porque, según ellos, ambos no estaban preparados. Entonces la pospusieron para el día siguiente, pero tampoco estuvieron listos y al final se llevó a cabo hasta el 18 de marzo. Litkin, cuando le dieron la palabra final, se negó. Anufriev, sin detenerse, leyó un texto preparado de antemano en el que volvió a pedir perdón a las víctimas y una vez más rechazó las acusaciones que se le imputaban. Gracias a los medios de comunicación, ahora tengo una mancha imborrable. Mi abuelo es veterano de la Gran Guerra Patria y a mí me llaman fascista, justo eso de lo que él nos protegió. Los materiales del caso no prueban mi culpabilidad. Me declaro culpable solo de la muerte de Olga Pirog, así como de la profanación del cadáver, pero solo en lo que respecta a haberlo grabado en video. En todos los demás crímenes no participé. Por más tonto que suene, ni yo mismo entiendo por qué lo hice. No sé qué me pasó. Sinceramente, lo lamento mucho. Creo que no hay personas de nuestra edad que no puedan ser corregidas. Se puede corregir a cualquier persona a cualquier edad. Solo se necesita la voluntad. Yo tengo ese deseo. Entonces, ¿para qué ocultarlo ya? Ya todo está claro. Si hay videos así en la computadora, ¿quién más podría haber hecho todo esto? El 2 de abril de 2013, el Tribunal Regional de Irkutsk condenó a Anufriev a cadena perpetua y a Litkin a 24 años. La sentencia se leyó durante mucho tiempo, y todo el tiempo Anufriev miraba al suelo con indiferencia. Litkin estaba visiblemente nervioso, pero no bajó la mirada. Se quedó en ese estado incluso cuando se leyó la duración de su condena. Anufriev, por el contrario, al escuchar el veredicto del juez, se dejó caer en el banco y rompió en llanto. Después de que se dictó la sentencia, él les gritó a las víctimas: «¿Y bien, están satisfechos?». En respuesta, la madre de Danila Semyonov, Svetlana, le gritó: «¿Y tú estabas satisfecho cuando torturabas a mi hijo? Un niño de 12 años está enterrado en la tierra». Litkin no reaccionó de ninguna manera al veredicto y no miró a Artyom. La sentencia provocó duras críticas por parte de las víctimas, quienes consideraron que Litkin merecía también cadena perpetua. Mientras tanto, una de las víctimas sobrevivientes, Nina Kuzmina, consideró que la sentencia contra Litkin era injusta, a pesar de que él fue quien la atacó. Después de que se dictó la sentencia para los atacantes con martillo, Nina Kuzmina habló sobre su agresor. Nikita simplemente tuvo mala suerte con su amigo. Él era un marginado desde 5º grado, no lo aceptaron y por su carácter no pudo soportarlo, le resultaba difícil vivir. Y entonces apareció su único amigo. Él quería afirmarse. Por la forma en que Anufriev se comportó durante todas las audiencias, es bastante mentiroso, muy astuto y arrogante. Nikita simplemente le quedó a la mano. Eso no justifica a Nikita en absoluto, pero así se lo dije durante los alegatos. Nikita, no tuviste suerte. Después, la condena de Litkin fue reducida de 24 a 20 años, ya que se tomó en cuenta que era menor de edad. En el momento de la mayoría de los homicidios, la imposición de una condena de 5 años en prisión fue considerada injustificada. La sentencia contra Anufriev se mantuvo sin cambios.
Durante su anuncio, el Tribunal Regional de Irkutsk dictaminó que la suma total de la compensación que deben pagar los criminales asciende a 2.750.000 rublos. El fiscal declaró que los asesinos con martillo tendrán que pagar la compensación con el dinero que ganen en prisión, por lo que es poco probable que alguna vez logren saldar la deuda. Los asesinos con martillo nunca volvieron a cruzarse. En agosto de 2016, el tribunal anuló la condena de prisión de Litkin y lo envió a tratamiento obligatorio. Pero el día que debía ser enviado al hospital psiquiátrico, atacó a su compañero de celda y lo golpeó en la cabeza 8 veces con un recogedor. Nikita esperaba que le dieran cadena perpetua y lo enviaran a la prisión de Vologodsky Piatak, donde está Anufriev, pero en vez de eso lo trasladaron a la colonia de Angarsk, donde se quitó la vida. A Nikita Litkin lo encontraron en estado grave. En la mañana del 28 de noviembre de 2021, el paramédico de guardia le brindó los primeros auxilios. El condenado fue hospitalizado de emergencia en el hospital municipal, donde falleció el 30 de noviembre de 2021. En ese momento tenía 29 años. Artyom Anufriev actualmente sigue cumpliendo cadena perpetua. ¿Y ustedes qué opinan sobre este caso? Escriban en los comentarios, den like o dislike. Materiales adicionales los dejaré en el Telegram de Strashno Strashnoti. Suscríbanse y vean otros videos en el canal. Salen nuevos videos, aunque no siempre reciban notificaciones al respecto.